Carmi, presente acá en el estudio, que se ríe con nuestros chistes, pero bueno, es que Rodrigo es de la casa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Muy buen día. Ustedes? Qué bueno. Estamos Rodrigo 1, Rodrigo 2. Rodrigo 1, Rodrigo Tal 2. cual. Claro, voy a tener que hacer la diferencia. Rodrigo K, Rodrigo H. Exactamente. Habrían estado cerquita en la lista del Tal curso. cual, pues señor Maceo, compañero ahí al ladito. Claro. ¿Quién es más joven? Yo creo que él. Lo tiró, no. lo tiró. ¿Ah? Yo creo que él. Sí. Sí. No Tú sé. tenés como 52, ¿no? No, yo tengo 48, no. Te está molestando. ¿Qué edad tiene Más usted, joven. Rodrigo? 46. 46. Por eso, Ya todavía. estamos ahí. Estamos O sea, siempre el más viejo soy yo. Siempre, siempre el más viejo soy yo. Dignamente, dignamente. Nosotros con Rodrigo H nacimos el mismo año. El mismo año. Ay, qué son Año lindos. 1975. Ah, yo nací el 65. Oye, bueno, Rodrigo, vamos a conversar sobre tu nuevo libro que se llama Nuestra confianza en nosotros, la unidad popular y la herencia de lo porvenir. El fantasma portaliano 2. ¿No Ya pudiste estuvimos hacer un conversando título más cortito? No había título más corto porque... aquí. la- ¿Por qué? Explícanos eso, explícanos eso. ¿Por qué? No, nuestra confianza en nosotros es una frase que la dice Salvador Allende en su discurso de las Naciones Unidas en el año 72. Ay, qué Hacia el buena. final del discurso. Y entonces me parecía que esa frase condensaba básicamente el nudo del proyecto de la Unidad Popular y la experiencia de la Unidad Popular en el sentido de que nuestra confianza en nosotros remite a la activación de las potencias populares, es decir, la confianza en los pueblos para articular un proyecto político de gran escala, ¿no? Y me parece además que esa frase no solamente, por supuesto, era totalmente pertinente en el contexto de la experiencia de la Unidad Popular, sino además que nos hace resonancia a nosotros en un momento en que estamos completamente devastados y desarmados, y las organizaciones sociales, los partidos políticos, quiero decir, los partidos políticos más progresistas, de izquierda, etcétera, ¿no? Las agrupaciones, etcétera, de distinta índole, sindicales, etcétera, ¿no? Han perdido esa nuestra confianza, esa activación de las potencias que nos llevó, digamos, durante toda la década anterior a un conjunto de insurrecciones, un conjunto de sublevaciones que culminaron en la revuelta del 2019 y particularmente en la configuración de la Convención Constitucional, ¿no? O sea, en ese sentido me parecía que la frase de Allende, ¿no? Nuestra confianza en nosotros, supone una resonancia para nuestro tiempo que resulta bastante y políticamente imprescindible, digamos, restituir, ¿no? Restituir la activación de las potencias populares hoy, de alguna manera, ¿no? Y restituir de alguna manera ese proyecto de transformación, ¿no? A propósito de lo que ustedes conversaban Recién. de los homenajes, etcétera. También habría que ser un poco sospechosos sobre eso, lo podemos conversar, pero que tiene que ver un poco con esta resonancia de la palabra de Allende de tener confianza en nosotros, dado que nadie, más allá de nosotros, ¿no? Cualquier cosa que signifique nosotros, va a hacer la pega, ¿no? Por organizar el pesimismo en el que estamos subsumidos hoy día. A ver, yo te quiero hacer una pregunta Qué buena. que sale un poquito del Totalmente de acuerdo. tema. O sea, está en el tema, pero no es tan filosófica. Y te la quiero plantear, yo sé que puede ser, no incómoda, pero a ver. Ya me preguntaron por la edad, así que no... No, sí. Más incómodo que eso. Ya no hay Más problema. incómodo que eso no puede ser. Algunos han sostenido que como quedó la elección de la convención, nació muerta. O sea, no tenía otro, por cómo se dio, que los pueblos originarios, por las votaciones, por la gente que llegó, bla, bla, bla. Cuando Allende el año el 72, en las Naciones Unidas, en Nueva York, dice esta frase, él o no sabía o qué pasaba cuando 2 años antes Agustín Edwards se había reunido con el presidente Nixon a decir ese señor tiene que caer y no puede terminar su gobierno. No, pero precisamente el discurso... Porque en el fondo es... o sea, él no sabía que esto era No, por muerte. algo. O sea, No, estamos al hablando de una contrario. crónica de una muerte anunciada que hiciera lo que No quisiera. necesariamente. Bueno, eso es lo que quiero preguntar. Claro, no necesariamente. La historia es siempre abierta, ¿no? Está siempre abierta. No hay algo así como una fuerza histórica que fatalmente determine los acontecimientos de un momento a otro. Y más bien, si tú ves el discurso de Allende, si uno escucha totalmente el discurso de Allende que da en Naciones Unidas, justamente ese discurso es un discurso con el cual Allende, por un lado, presenta el proyecto de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo denuncia, ¿no?, la tremenda conspiración de los grandes oligopolios
norteamericanos, etcétera, que están horadando y han bloqueado la economía de Chile en ese minuto, ¿cierto? Y Allende está denunciando en Naciones Unidas justamente esa conspiración. Entonces, Allende entiende perfectamente eso, pero por otro lado, entiende que no puede bajar los brazos y que hay que remitirnos a la confianza que tenemos nosotros en ese proyecto histórico y político. ¿Te fijas? Entonces, ¿Allende sabía de todo esto? Por supuesto que sabía. Los golpes militares en Chile habían sido, pero pan de cada día, ¿no? Por supuesto que sabía que, de alguna manera, la nacionalización del cobre iba a suponer una serie de consecuencias, digamos, que Cancillería en Estados Unidos estaba tratando de sortear, ¿no? Con el gobierno norteamericano, pero el gobierno norteamericano funciona a dos bandas. Funciona, por un lado, funciona de manera, por así decirlo, ¿Pública? diplomática, pública, ¿no? Diciendo, no, esto no es tan problemático, vamos a dejar a ver qué es lo que pasa con el gobierno de Allende, porque en el fondo no nos podemos arriesgar inmediatamente a hacer un golpe de Estado en la medida en que esto ha sido democráticamente elegido, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un problema con eso. Pero por otro lado, los servicios de inteligencia norteamericanos están funcionando ya desde mucho antes de la elección de Allende, ¿no? Con el peligro que significaba, en último término, para la oligarquía nacional, ¿cierto?, el alzamiento de la potencia de los pueblos. O sea, la cuestión crucial, y eso es lo que me interesa en el libro no me interesa situar la figura de Allende, como habitualmente lo hace la historiografía conservadora, por ejemplo. Hoy día el libro de Mansubi sería eso. Tampoco me interesa pensar el gobierno de la Unidad Popular, como habitualmente los politólogos hacen. A mí lo que me interesa es mostrar la experiencia histórico-política de la Unidad Popular. ¿Qué es lo que es la experiencia, no? Una experiencia sociohistórica en la que los pueblos de Chile, no el pueblo de Chile, los pueblos de Chile, ¿ya?, experimentan una fiesta, experimentan un momento cómico en el que se ríen, en el que expresan una suerte de alegría mundana por el proceso de elección de Allende, que no es un proceso puntual, sino que es la consumación de un proceso constituyente que viene dándose a partir de las luchas sociales desde principios del siglo XX hasta el año 70, digamos, ¿no? Ahora, Rodrigo, frente a eso, que yo lo encuentro también, yo estoy de acuerdo contigo, lo encuentro muy valorable esa perspectiva. Ayer Hassan nos contaba en una reflexión una frase de Charles Dickens que me resuena mucho en esto. Charles Dickens decía respecto a la Revolución Francesa: la Revolución Francesa es lo mejor que nos ha pasado, pero también es lo peor que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque si hay un hilo conductor común en el ejercicio del poder en Chile, es que cuando ocurren estos fenómenos como la revuelta social de octubre del 2019, el gobierno de una Unidad Popular, lo que ocurrió en los movimientos populares de la década del 30, viene de vuelta un retorno conservador. Por supuesto. Y violento muchas veces, Por supuesto. criminal como fue el golpe de Estado, pero inevitable. Siempre ha ocurrido. Y eso es tal vez por una cuestión más profunda. Y es que, lamentablemente, la clase política nacional, histórica, desde que se fundó esta república, ha sido más bien administradora del poder de la clase dirigente que el espacio para que esos pueblos tengan avances en sus perspectivas. Y eso no ha cambiado, pues no ha cambiado desde 1810. Mi único paréntesis respecto a lo que tú estás diciendo sería que no es inevitable. ¿Ya? La historia es siempre un campo de disputa, un campo abierto, un campo de correlación de fuerza, ¿no? Y en ese sentido, ¿ya?, la Unidad Popular, por ejemplo, es un momento precisamente donde los mecanismos de control de poder de la oligarquía son de alguna manera desactivados, ¿no? Y por eso es que la potencia de los pueblos se alza, ¿no? Genera esta fiesta política, esta alegría mundana, pero que al mismo tiempo, por supuesto, la oligarquía no iba a dejar pasar, porque el contexto histórico es evidentemente el contexto de la lucha de clases. El punto es que eso no es inevitable. El punto es que eso digamos, nos llama no es a inevitable, pensar... pero no ha ido mal, ¿sí? Pero no necesariamente mal. No necesariamente mal. Es que yo creo que no podemos leer la historia como desde el punto de vista de los dominantes, digamos. La historia desde el punto de vista de la clase dominante es siempre la historia de que la clase dominante ha ganado.
Y yo diría que no es tan así, ¿ya? Porque la historia no es un continuo, sino más bien una discontinuidad en la que se fraguan luchas y donde de alguna manera esas luchas también tienen relevancias importantes posteriormente en distintos campos institucionales o no, digamos. Y cuando no la tienen y quedan de alguna manera, digamos, invisibilizadas, vuelven a irrumpir en otro contexto, de otra manera. Entonces, la historia moderna, particularmente la historia que es la historia de la burguesía, es la historia del conflicto de clase. Y es un conflicto que no se agota, ¿no? Por más que tengamos grandes periodos de latencia, siempre van a haber discontinuidades que van a irrumpir en determinado momento. Entonces, yo diría que habría que dejar de leer la historia como un continuo y habría que pensar la historia de manera intempestiva, es decir, con discontinuidades, con baches y de manera compleja, digamos, de manera problemática, ¿te fijáis? No en base simplemente, incluso en los peores momentos, ¿no? En los peores momentos de persecución, de exterminio, terrorismo de Estado, ¿no? También hay formas de organización. Y eso hizo, por ejemplo, que justamente la dictadura de Pinochet cediera, ¿no? Ya en los años 80 en adelante, ¿te fijáis? Ahora, la derecha es otra cosa. Ustedes comentaban, por ejemplo, de lo horroroso que es que la derecha, después de 50 años, siga diciendo lo mismo de siempre, digamos. La derecha y gente como Eduardo Frei, bueno, Ruiz Tagle, Matías Walker, exactamente, el partido portaliano, etcétera. El partido portaliano, ¿no? El partido portaliano que es el partido del orden, ¿no? En ese sentido, la pregunta que cabría hacer es ¿por qué se sigue defendiendo la idea del golpe y la dictadura? Y básicamente, un poco por lo que decía Rodrigo también, ¿no? Porque los que defienden el golpe y la dictadura de una manera o de otra, matizada o no matizadamente, son los que han vencido. Es un problema material. La verdad no es un problema teórico, es un problema práctico, ¿no? Y en este sentido, los que han defendido, ¿no? Y justificado el golpe, etcétera, uno puede decir moralmente es aberrante, pero materialmente es lógico. Materialmente es lógico porque se han nutrido, ¿no? Han ganado sus privilegios a costa de la sangre y la violencia del golpe de Estado y la dictadura, ¿no? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, Ponce Lerú sin la dictadura? ¿Qué podría no hacer? Sería el millonario que hoy día. Exactamente, ¿no? Entonces, yo diría que hay que entender que la verdad es un asunto práctico e histórico y por lo tanto siempre está en disputa y por más aberrante que nos parezca de manera la dimensión moral de aquellos que defienden la justificación del golpe y que incluso lo tratan de encapsular así, justifican el golpe con condón, digamos así, ¿no? O sea, hasta las 11, a las 8:30 estuvo bueno. Claro, hasta las 12 estuvo súper bien, pero después hubo un poco... Pero mira, si tú comparas... Perdona que te diga esto. Dale, pero mira, por favor. Si tú comparas una entrevista que hace Pinochet, que le hace Andrés Pastrana a Pinochet en el año 83, ¿ya? Preguntándole Pastrana a Pinochet acerca de si van a volver los exiliados o no, porque ahora como que había más apertura, sí. De alguna manera la Constitución había sido aprobada, etc. Pinochet le dice, no, mire, hay una ciudadanía negativa, dice Pinochet, y son los que nos condujeron a la guerra civil. Entonces es problemático que vuelvan. Ellos son los culpables de toda la situación que estamos viviendo, ¿no? A principios de los años 90, Patricia Pólitzer entrevista a Jaime Guzmán, una entrevista muy conocida, donde le pregunta a Patricia Pólitzer qué tiene que decir Jaime Guzmán sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Qué dice Guzmán? Dice, sí, por supuesto, algunos militares van a tener que comparecer en la justicia a propósito de algunos casos aislados que seguramente hubieron. Pero los principales responsables, dice Guzmán, son los dirigentes políticos de la Unidad Popular, etc. Y finalmente tú tienes el libro de Daniel Mansuy, que en las primeras 20 páginas, porque en las últimas 30 páginas me critica a mí, pero en las primeras 20 páginas... ¿En serio? ¿Por qué? En las primeras 20 páginas dice que el principal responsable de toda la situación es Salvador Allende. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en 3 décadas totalmente distintas? Principio de los 80, después, ¿no? Principio de los 90 y después 2020. Esa es la entrevista a la que me refería, ¿no? Claro. 2023, ves una consistencia discursiva de la derecha y del partido portaliano en favor del interés oligárquico, de la usurpación oligárquica acontecida en el golpe de Estado del 73. ¿Por qué? Porque esa oligarquía ganó. Porque esa oligarquía
digamos, posibilitó la profundización de sus propios privilegios y catalizó y aceleró sus propios privilegios, ¿no? Esa oligarquía es mucho más poderosa que cuando está Allende. Claro. ¿No? Es mucho más poderosa, ¿no? Pero precisamente por esa razón se manifiesta una consistencia discursiva. Entonces, a mí no me parece una anomalía, no me parece algo extraño que determinados personajes como Frey, que como bien ustedes decían, como bien decía Rodrigo, ¿cierto? Fue el que trajo de vuelta a Pinochet, digamos, ¿no? O el mismo Alessandri, que justificaba el golpe, etcétera, lo hagan. El problema es un problema histórico-práctico. Entonces la pregunta que yo formularía es, ¿qué fuerza histórica podríamos constituir, ¿no? A propósito de nuestra confianza en nosotros? ¿Qué fuerza histórica y política podríamos constituir precisamente para interrumpir esos discursos, para hacer retroceder esos privilegios de la oligarquía militar y financiera que se tomó el Estado de Chile por asalto el año 73? Esa es la pregunta política que hay que formularse. Hoy me acordé que ayer, cuando pasa todo esto de que se acepta este homenaje que se le va a hacer a Salvador Allende en el Congreso el 11 de septiembre, después de esto hay una pelea que se muestra en todas partes entre la diputada Barquesi, que para variar, y como siempre actúan ellos, ofende calladita para que ningún medio de comunicación la pueda escuchar, claro, e increpa a las diputadas Alejandra Plasencia y Lorena Pizarro, quienes estaban comentando que ella contrató como su asesor al ex carabinero Sebastián Zamora, que fue el acusado de golpear, bueno, no acusado, es el que empuja al joven que durante el movimiento social, la revuelta social, se cae por el puente Pío IX, digamos. Sí. Pero en la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? ¿Qué ponen? Ponen que hubo un fuerte encontrón entre Pizarro y Barquiesi y le dijeron, trata de no cruzarte con nosotros, ordinaria, las diputadas PC. Porque claro, ellas lo hacen abiertamente, lo farandulizan, lo dejan ahí, no entran en el detalle de que lo que pasó es que la señora Barquiesi les dijo que eran unas comunistas levantadas de raja, luego de escucharlas que estaban conversando sobre que ella había contratado a ese ex carabinero, ¿verdad? Que está procesado todavía, porque no está aún. Exacto, para asesorarla. Entonces, claro, ¿cómo lo dejan? Farandulizado, ¿no es cierto? Sí, yo diría sin entrar en el tema importante, ¿no? Claro, ahora lo que yo problematizaría aquí tiene que ver básicamente con lo que podríamos llamar el dispositivo conmemoración, ¿ya? Y yo lo diría de esta manera, ¿no? Las izquierdas han conmemorado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Las izquierdas han conmemorado el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. El problema que tenemos es que el dispositivo de conmemoración, ¿ya? Es un dispositivo que de alguna manera funciona como una especie de premio de consuelo a una izquierda, ¿ya? Que tiene ideas revolucionarias, pero no tiene proyecto histórico revolucionario, ¿no? Es decir, el progresismo, por un lado, es una máquina de dos polos, donde por un lado gobierna para los empresarios, ¿ya? Por ejemplo, Lagos, ¿ya? Claro. Y por otro lado tiene la figura de Allende, que legitima ese gobierno para los empresarios, pero que funciona como una especie de premio de consuelo en la medida en que está reducido solamente al ámbito cultural. Es decir, nos dicen a todos nosotros, conmemoren a sus detenidos desaparecidos, conmemoren a Allende, conmemoren a la Unidad Popular, siempre y cuando eso no se transforme en un proyecto histórico y político, ¿no? Entonces se encapsula... Lago lo representa fantástico, cuando abre la puerta a Morandé 80, pero sus políticas eran de centro derecha. Totalmente, pues. Esa imagen que tú pones es muy buena porque permite mostrar esa maquinaria bipolar. Por un lado, Allende funcionando, o la Unidad Popular funcionando como un dispositivo ideológico que organiza, ¿no?, a la política progresista, ¿no?, y transforma al mismo tiempo y reduce, por lo tanto, ¿no?, las formas de memoria a una administración, a una biopolítica de la memoria, ¿no? O sea, lo que hay aquí, ¿no?, que por un lado irrumpe la memoria fuertemente, ¿no? La revuelta popular de octubre del 2019, por ejemplo, uno podría decir que es la irrupción radical
de una cierta memoria que revela que el orden político chileno es un orden sostenido en base a un golpe, ¿no? Y que ese golpe se cristaliza en lo que la revuelta llama el abuso institucionalizado, ¿sí? O sea, pero esa memoria irredenta, esa memoria radicalmente excedente respecto del dispositivo de conmemoración, es una memoria que durante todos los 30 años, toda la transición trató de administrarse, ¿no? Reduciéndola a familiares de detenidos desaparecidos, familiares, digamos, una biopolítica en el fondo de la memoria que impidió la irrupción de esa memoria en lo que de política tiene esa memoria, precisamente. Sí. Entonces, el problema que tenemos es que, por un lado, por eso el presidente Boric se entiende cuando Boric dice, una parte de mí quiere derrocar el capitalismo. Claro, justamente la parte que pertenece a los fondos de cultura. Es decir, la parte que es impotente políticamente, pero que está reducida al ámbito de la cultura, ¿cierto? Y que por lo tanto no le hace daño y que por lo tanto funciona como una especie de premio consuelo, digamos, a las izquierdas que dicen, sí, conmemoramos, queremos derrocar el capitalismo, pero solo a nivel cultural, no a nivel real y político, ¿no? Voy a ponerle un pelo más a la sopa que me parece a mí que es relevante y a mí por lo menos tiene mucha importancia para mí, ¿ya? Y es el gobierno de Frei Montalva. ¿Dónde lo ubicas? ¿Y qué quiero decir con esto respecto del esquema que tú nos has planteado más de una vez, digamos? Redención proletaria, socialismo comunitario, reforma agraria, ¿qué áreas de la economía? Veamos la propuesta de Tomic, digamos. Sí. ¿Qué áreas de la economía? Eso no es parte de la oligarquía. Él estaba irrumpiendo, ¿cierto? Exacto, pero Tomic no es Frei. Bueno, no, por eso digo, pero wait. Pero Frei Montalva hace cambios brutales en la economía, hace cambios brutales en la política. Entonces yo siempre he sentido que es de parte del progresismo, es parte de que no tenía tanta diferencia con Allende lo que estaba proponiendo y lo que hizo. Entonces, ahí hay un quiebre. ¿Por qué la oligarquía le dice sí a Frei e incluso Alessandri le dice elíjame a mí, renuncio a los 100 días y usted vuelve al gobierno? ¿Cierto? La propuesta que se le hace la derecha cuando el Parlamento puede decir, el Parlamento tiene, como no sacó mayoría absoluta a Allende, a explicarlo, el Parlamento tenía que decir elijo a Alessandri o elijo a Allende. Y el Parlamento fue consecuencia, le puso los pactos de garantías constitucionales, pero dijo, yo sigo la tradición histórica de elegir a aquel que sacó un voto más, digamos. Pero a Alessandri le dijo, y la derecha le dijo a la democracia cristiana, ustedes elíjanme a mí, Alessandri, yo renuncio a los 100 días y usted vuelve. ¿Por qué a Frei sí, que igual irrumpió, igual hizo la reforma agraria, igual hizo cambios brutales para lo que es el pensamiento oligárquico, pero él no está o no es considerado como parte del quiebre de la oligarquía y la pérdida de poder de ellos? No, o sea, a ver, yo diría que la democracia cristiana siempre ha sido un partido complejo en el sentido de que precisamente el tercio que representaba Frei, que era el tercio hegemónico, era un tercio mucho más vinculado a la oligarquía y mucho más conservador. Por eso es que, por ejemplo, los montos de la CIA que recibe, siempre se dice que lo recibe el Partido Demócrata Cristiano, es cierto, pero en realidad lo recibía personalmente Frei. Y eso hace que no hayan necesariamente registro de los montos que supuestamente, eso lo relata muy bien Jorge Magasit, por ejemplo, en la historia de la Unidad Popular, ¿no? Que Frei recibía precisamente los montos de la CIA, ¿no? Y Frei, por supuesto, antes de que llegara Allende al gobierno, ¿cierto? En la eventualidad que Allende ya iba a ganar la elección, ¿cierto? Y cuando gana, sobre todo, es partícipe de primera mano, ¿no? De una de las primeras conspiraciones que hay junto con Edward Corry, el embajador de Estados Unidos en ese entonces, de un posible golpe de Estado, ¿no? que implicaba, por ejemplo, el golpe de Estado por parte de los militares y después la devolución del poder a Frei Montalva. Pero por otro lado, la derecha más dura, confía y no confía en Frei Montalva precisamente por lo que tú dices, porque la democracia cristiana ya tiene una elección con el candidato Tomic, que es muy interesante, Daniel, en ese sentido, y vuelvo a lo que decía Rodrigo hace un rato, ¿no? O sea, la elección de 1970 es interesante no solamente porque le da el triunfo a Allende, sino también porque si tú sumas los votos de Allende con los de Tomic, tú tienes alrededor de más de un 50% que quería una transformación hacia el socialismo. Exacto. O sea, tienes a dos candidatos presidenciales que sumados dan lugar a una propuesta de transformación del capitalismo, una propuesta revolucionaria, ¿no? Eso ha sido inédito en la historia de Chile, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, ahí
lo que Frey hace, me parece a mí, es de alguna manera bloquear, ¿no?, esas fuerzas progresistas de la democracia cristiana en el diálogo con la Unidad Popular. Y por otro lado, la Unidad Popular como gobierno, ya no como experiencia, ¿no?, el gobierno de la Unidad Popular tampoco tiene, por así decirlo, un relato propio para acoger a las capas medias que de alguna manera están implicadas en la votación de la democracia cristiana, de Tomic, ¿no? Entonces, se produce ahí un conflicto, sin duda alguna, ¿no? Pero en ese sentido, yo diría que Frey es muy paradojal, la figura de Frey, porque es una figura que es presa de su propia maquinaria, ¿te das cuenta? O sea, Frey instiga a los militares, instiga a Estados Unidos para irrumpir con el golpe de Estado contra Allende, pero finalmente Frey termina asesinado por la propia maquinaria golpista, digamos, ¿no? Incluso cuando Frey, o sea, precisamente cuando Frey, no incluso, sino que precisamente, cuando Frey, ¿cierto?, va al Caupolicán y hace ese famoso discurso arguyendo, ¿cierto?, por la Asamblea Constituyente, ni más ni menos, que hoy día la Asamblea Constituyente es el discurso de la izquierda, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, claro, la figura de Frey me parece que es una figura muy paradojal precisamente porque termina siendo, ¿no?, aquel que es guillotinado por su propia guillotina, digamos, ¿no? Es Tal muy, vez muy brutal, terminó ¿no? dándose cuenta de su error. Ahora- Yo creo que sí. Ahora el punto es que, fíjate tú, que toda la derecha oligárquica, digamos, inmediatamente posterior al golpe, liderada por el discurso de Jaime Guzmán, por ejemplo, sospecha radicalmente de la democracia cristiana y sospecha radicalmente de Frey, ¿ya? Porque la sospecha fundamental de parte de Jaime Guzmán tiene que ver con la inspiración de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y entonces, la UDI lo que hace, básicamente, es recomponer esa doctrina de la Iglesia, pero ya no social, sino revertida bajo la figura del Opus Dei, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no?, ahí se neutraliza, ¿no?, en cierta manera, digamos, la irrupción, digamos, lo que la oligarquía considera en su momento el punto de fuga de los pueblos abierto por la democracia cristiana. Es decir, la democracia cristiana habría abierto la válvula a partir de la cual los pueblos pudieron llegar al poder, por ejemplo, con la reforma agraria, ¿ya? No obstante, esto es importante, no obstante, la reforma agraria se implementa recién de manera formal con Alessandri. Y era una política propulsada por Estados Unidos. La reforma de Macetero de Alessandri. Claro, pero era una política propulsada por Estados Unidos básicamente porque los norteamericanos lo que querían era invertir, ¿ya?, en los campos frutícolas chilenos y necesitaban una mayor velocidad, ¿no? Y en ese sentido se establece esa reforma y Alessandri, que es de la oligarquía hacendal clásica, digamos, ¿no?, tiene graves problemas con implementarla y por lo tanto quien la implementa efectivamente es Frey, ¿no? Pero, quiero decir, la reforma agraria originalmente había sido una política norteamericana en eso que se llamó la Alianza para el Progreso, ¿ya? Pero que en los pueblos de Chile, desde abajo, ¿no?, profanaron y lo convirtieron a su favor, ¿no? Y por eso es que la Unidad Popular es muy relevante y también en el proceso de la reforma agraria es muy relevante, no solamente la figura de los trabajadores, también la figura del campesinado. ¿Te fijas? Oye, nos están preguntando mucho dónde encontrar el libro. Todavía no sale. Me gusta esto. Estamos en un adelanto. Esto es un adelanto. Sí. Eduardo Robespierre. Exclusivo. Eduardo Robespierre, Frei Montalva. Frei Montalva le pusieron. Está bueno. ¿Cómo? Eduardo Robespierre, Frei Montalva. Montalva, exactamente. Chris Bluma dice, me encanta Carmi, Magazine Latino Suecia dice, qué ganas de poder leer el libro, por supuesto en algún momento lo van a poder leer, ustedes Sí. escriban manden sus comentarios de audio también al más 569-9101-0672 para que Rodrigo los escuche. Puedo anunciar una cosa, solamente va a Pero salir por en... supuesto. Seguramente salen 15 días más, pero vamos a tener un lanzamiento el día 30 de agosto en la plataforma cultural de la Universidad de Chile, ahí en el campus Gómez Milla, Perfecto. a las 6 de la tarde. El día 30 de agosto, a las 6 de la tarde, vamos a tener el lanzamiento en la plataforma cultural de la Universidad de Muy Chile. bien. Estaremos invitados, me imagino. Por supuesto. Oye, María Yáñez dice,
Bien lo interpreta Carmi, dice Carlos Solorza, la campaña contra Allende comienza el año 64 con los tanques en la moneda. Así Ahí es. fue el inicio. Esteban dice, me encanta Carmi, es un gran escritor. Antonia, Carmi explica súper bien, me encanta el programa. Sabina Vallejo dice, qué bueno escuchar y leer a Carmi, gracias por invitarlo y permitir nuestra reflexión. Mafalda Cernuda dice, saludos a todos por el excelente programa y pregunta dónde puede encontrar el libro, ya lo estamos contando. Muchas gracias por todo lo que nos aportan. En Twitter también están escribiendo, la Decadente con Brillo dice, saludos a Rodrigo Carmi, tremendo aporte. Y ya pregunta también por el libro, así que tranquilidad, en 15 días más sale el libro y ahí les contaremos. Liga de la Serpiente dice, difiero de Rodrigo en 2 elementos. 1, nunca pudo tener otra salida el gobierno de Lupe, porque la oligarquía ya había decidido la destrucción del sueño antes del 70. El golpe de Estado es la aniquilación de los progresos sociales. ¿Y cuál era el otro punto? Dijo 2 puntos. Sí, dijo Voy 2 puntos. para allá, no lo he puesto, parece todavía. Ah, ya. El otro es que no, la... espérame. Ya Aquí está. Llevaban años avanzando en Chile, dice. El golpe hace retroceder hasta más atrás del 60 a la sociedad chilena. Lo segundo es que la historia no es abierta. La historia es el relato de los triunfadores. Por tanto, no existe el pueblo en ese relato. Esa negación construye una mentira. Y luego dice, lo de Frey es lo que dijimos, desde la vuelta a la democracia nos vendieron. Yo creo que ahí se refiere al otro Frei Ruiz-Tagle, a Frei obviamente. Ruiz-Tagle. Yo te quería preguntar, ¿cómo pasamos de la... Ahí estamos viendo el afiche del día de la presentación del libro, Ah, qué Sí. bien. el 30 de agosto, ahí... Sí. Esa es el afiche del libro, con básicamente. Carmen Castillo dice... Claro, la Carmen Castillo hizo el prólogo. Qué bacán, Notable. una bacana. Ella Muy, maravillosa. muy hermosa Me encanta ella. ella. Le aprovecho de agradecerle. Y Sergio Villalobos Ruminot, también profesor de la Universidad de Michigan, hizo el epílogo del libro. Así que Ah, ¿Con prólogo, prólogo y y epílogo. epílogo, ¿ven? Buena. Muy bien. está completito. ¿No Exacto. tiene nada que ver con el historiador Villalobos? No. Afortunadamente. Por eso le pone Afortunadamente. Villalobos Ruminot. Ruminot. Sí. Claro. Exacto. claro. ¿Cómo pasamos de la conmemoración a la transformación? Porque tú dijiste, bueno, nos hemos dedicado a conmemorar, pero en realidad los movimientos progresistas deberían ser movimientos transformadores Bueno, de la la convención sociedad, ¿no? fue... Bueno, por eso quiero entrar al proceso constituyente un poco. Me leíste el pensamiento, Daniel. Un poco, ¿cómo pasamos entonces? No, o sea, no hay una fórmula específica, por supuesto, pero la primera cuestión que habría que plantear es que de alguna manera hay que pasar, es decir, hay que dar vuelta a esta maquinaria progresista que se nos ha metido durante 30 años y que este gobierno de alguna manera ha perpetuado, que es que por un lado tenemos esta izquierda radical que aparece en el ámbito de la cultura y por otro lado esta izquierda progresista neoliberal, ¿cierto?, que hace política fáctica. Lo que hay que hacer es armar una fuerza política e histórica que sea capaz de dar vuelta a esa maquinaria, de desactivar esa maquinaria y que esa dimensión radical que atribuimos al ámbito de la cultura y la reducimos en el ámbito de cultura, donde está por supuesto la memoria, Claro. ¿no?, se convierta efectivamente en un proyecto histórico y político, ¿no? O sea, hay que recuperar un cierto proyecto histórico y político, ¿ya? Pero evidentemente con los nuevos oleajes de la historia, digamos, los nuevos oleajes de la historia evidentemente contemplan una serie de otras cuestiones que los proyectos tradicionales de la izquierda en Chile y en América Latina no contemplaban necesariamente. Pueblos originarios, feminismo, etcétera, ¿no? Que no son cuestiones identitarias, ojo, sino que son fuerzas y formas de vida, ¿cierto?, que de alguna manera posibilitan, ¿no?, la irrupción de esta imaginación popular. Entonces, yo diría que, claro, a lo que estamos, o sea, fíjense, por un lado tenemos a Boric diciendo que condena la dictadura, etcétera. Por supuesto que condena la dictadura, nadie podría negar el carácter democrático de Boric, pero por otro lado, ¿cierto?, para la Alianza del Pacífico, hace unos días atrás, ¿no?, Chile le dio la presidencia, ¿cierto?, a Perú, a Dina Boluarte, que como todos sabemos, ¿cierto?, está Sistemáticamente los en derechos una humanos. campaña radical de violación de derechos humanos, ¿cierto?, contra su propio pueblo, que se ha sublevado precisamente contra, ¿no?, su gobierno, ¿no? Se dice ahí que la diplomacia va por otra cuerda, ¿no? Claro, pero en el fondo va por otra cuerda, pero es una diplomacia que ha mantenido intacta, ¿cierto?, la lealtad con Estados Unidos y con la OTAN, ¿no? Entonces,
y por lo tanto que va a contrapelo de toda la diplomacia, de gran parte de la diplomacia latinoamericana, ¿cierto? Que está en otro registro, ¿no? Yo creo que ahí también nos encontramos nuevamente con este Boric que por un lado quiere cambiar el capitalismo, ¿no? Una parte de él quiere cambiar el capitalismo, que es la parte cultural. Ahora, el la otro parte... registro es China. Y en China, digamos que las cosas tampoco andan De acuerdo, pero... en términos de derechos humanos como corresponde. Pero ahí Rodrigo toca un punto clave. Precisamente por esa razón que dice Rodrigo, deberíamos volver a plantearnos la característica fundamental de la Unidad Popular. ¿Cuál fue la característica fundamental de la Unidad Popular? Que fue un proyecto singular que no se casaba ni con la Unión Soviética ni con Cuba, que era el gran paradigma de la izquierda revolucionaria en ese minuto, ni tampoco, por supuesto, con el capitalismo liberal norteamericano. O sea, es necesario abrir un tercer espacio, ¿no?, donde una izquierda se plantee un proyecto propio, ¿no?, con las propias necesidades de los pueblos, etcétera, ¿no?, que están aconteciendo en ese minuto, ¿no? Por eso, lo relevante de la Unidad Popular es su singularidad. Lo que decía Allende, que era un proyecto con empanada y vino tinto. No era un proyecto con vodka. Es una tremenda frase, ¿eh? Que se aplica a todo. Total. Eso, porque en realidad, pero no es un proyecto con vodka, ¿te fijáis? Ni mojito cubano. Ni mojito cubano. Ni mojito cubano. Pero también hay que convivir hoy día con una realidad que tiene su origen, en mi punto de vista, en la crisis de la educación pública y, por supuesto, en las consecuencias del capitalismo que nos hacen hoy día ver que en una semana pueden haber 1 millón de personas protestando en las calles por no más AFP, y de esa 1 millón de personas, 800.000 que quieren que el 6% adicional vaya a un fondo particular y privado. Entonces, hay que entender a esa gente también, po. Sí, pues, totalmente. Hay que entender cómo el capitalismo ha permeado y hoy día hay un individualismo galopante que muchas veces se contradice con los objetivos tradicionales de la izquierda del bien común. Claro, pero precisamente por eso, digamos, la receta para eso es política. O sea, la política no es simplemente administrar lo que hay, no es simplemente decir, quieren dormir más, entonces durmamos más. No, política significa lo que Walter Benjamin llamaba organizar el pesimismo. Organizar el pesimismo significa entrar en la dimensión del afecto y reconfigurar los afectos, ¿no? Abrir el campo de los afectos, ¿no? Justamente lo que hace el neofascismo contemporáneo es clausurar los afectos y decir, la única alternativa es mi plata en la AFP, ¿no? Pero precisamente la tarea política... Y hacer leyes como Naín Retamal. Por ejemplo. Claro. O aprobar el TPP-11. O recomendar el libro de Mansur. Por ejemplo. Entonces son todas políticas de derecha, digamos, claro, ¿no? Ahora, precisamente por esa razón, la acción política, ¿no?, una acción política revolucionaria, una acción política, llamémosla así, comunista, de izquierda, ¿no?, tendría que abrir esos afectos, ¿no?, que es precisamente lo que pasó en la revuelta del 2019. El 2019 lo que ocurrió es una erotización completa de la sociedad chilena. Lo mismo pasó de otra manera, y eso es lo que sostengo en el libro, en la Unidad Popular, una erotización completa también de la sociedad chilena, donde acontece la fiesta popular, ¿no? La fiesta popular como un proceso político, ¿no?, donde los pueblos por primera vez logran reírse de sus amos, ¿no?, y donde de alguna manera los amos no tienen los elementos, ¿sí?, para restituir la administración, salvo a través de la violencia, del golpe de Estado, etcétera, como todos sabemos, ¿no? Cuando tú dices que la izquierda ya no tiene proyecto, yo lo que siento es que hay un proyecto básico, que es decir, estado de bienestar. Busquemos el estado de bienestar. Con lo que tiene, ¿no? La continuación del capitalismo, ¿cierto? Hay ahora discusiones, si es que plebiscito o no, etcétera. O economía de mercado, si quiere, etcétera. Pero buscar el estado de bienestar, que es bastante menos que lo que quería Frei Montalva, que lo que quería Tomic, que lo que quería Allende, ¿cierto? Incluso otros. Pero ni eso te lo dejan avanzar la derecha, claro, oligárquica, ni el estado de bienestar que, claro, está en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en Finlandia, claro, ni hasta ahí podemos llegar, que es básico. Claro, pero que en todos esos países también está en retroceso por la sonada neoliberal, que ha introducido no sé si reformas. están en retroceso, porque... Bueno, pero por ejemplo las protestas que hay contra Macron hace varios meses atrás tienen que ver precisamente con el sistema de pensiones, sí. Es decir, que quieren aplicar el sistema de pensiones chileno, ¿no? Pero la gente estaba protestando y tuvo que hacerlo por decreto. Sí, no, bueno, está bien, pero quiero decir pero que no hay sin resistencia, ¿te fijas? O sea, hay resistencias para esto que se está aplicando. Entonces,
Por eso te digo que también está en retroceso ese welfare state, de alguna manera, al menos en el sentido keynesiano clásico. Ahora, el punto... La Meloni se peleó con un rockero, con Sí. el cantante vocalista Sí. de Placebo. Claro, pero en ese sentido, efectivamente, o sea, en Chile particularmente lo que tenemos no es una democracia, porque ustedes decían esta dicotomía entre la dictadura y la democracia, ¿no? Que uno se queda atrapado en la dicotomía dictadura-democracia. Yo diría, por supuesto no hay que aceptar la dictadura, no hay que aceptar un golpe de Estado, no hay que aceptar una dictadura, pero tampoco deberíamos aceptar la democracia de los 30 años. Sí. La democracia portaliana de los 30 años de ninguna manera. O sea, la rebelión de octubre del 2019, la posterior convención constitucional, a pesar de que son momentos distintos, son lugares distintos, ¿ya? Son lugares que interpelan no solamente a la dictadura, sino que también a la democracia de los 30 años. Entonces, a mí lo que me pasa es que el discurso progresista viene como a encapsular a la dictadura como el gran mal y olvida y neutraliza la crítica sobre la democracia de los 30 años, que es precisamente lo que tú estás diciendo, que en el fondo esa democracia de los 30 años, Daniel, hizo que los pequeños grupos económicos que tenemos se engrandecieran gigantescamente. Es decir, que una minoría ahora sea capaz de dominar el país, ¿no? ¿Recuerdas cuando Polman le cantó el cumpleaños feliz a Ricardo Lagos? Exactamente. Bueno, Ahí está. o Paulina Bodanovich muy preocupada de hablar contra el estallido. Claro, por claro. ejemplo, ¿no? Pero el partido de Allende. Sí, pero el punto, ojo, el punto. Por más poder que acumulen en términos financieros, en términos políticos, en términos sociales, ¿no? Va a haber y habrá y sigue habiendo, ¿no? Sublevación. De hecho, en los distintos países a los que estamos rodeados y en distintos continentes también de los que estamos rodeados, piensen ustedes en África, estamos rodeados de sublevaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, el asunto va y vuelve. No es un asunto totalmente cerrado. Ahora, en África siguen ocupando los militares. Sí, de Acá acuerdo. los golpes los dan de otra manera. De acuerdo, pero en el fondo ahí en África lo que está aconteciendo es justamente En Níger. en Níger específicamente, un intento de ponerle final al colonialismo francés, Sí. que es un colonialismo no solamente directo, como ocurría en la primera mitad del siglo XX, sino un colonialismo financiero, ¿no? Entonces, ahí hay Absolutamente. hay sublevaciones, Por ¿no? la Entonces, riqueza que hay en ese territorio. exactamente, ¿no? el uranio particularmente. Entonces, especialmente, lo que claro. quiero decir es que es cierto que los poderosos dominan, pero la dominación no es nunca total. Siempre hay resistencia, siempre hay sublevaciones, ¿no? Nunca el hombre está vencido, su derrota siempre es breve. Exactamente, La frase de Pato Mans para la canción de Inti Illimani. Exactamente. No, Así es. una gran canción. Y a propósito de eso, Rodrigo, estamos y el fantasma portaliano, diría yo, en un proceso constituyente 2.0. Bueno, no estamos en un proceso constituyente. Esa es una buena pregunta. Primera cosa. Lo plantean como un proceso constituyente, efectivamente. O sea, lo que ocurrió- Pero es una cuestión que armaron los partidos políticos y Claro. acá, más encima, con una mayoría republicana que ni siquiera quiere aceptar lo que han planteado esos mismos partidos políticos. O sea, ni siquiera Claro. con eso está de acuerdo. O sea, lo que yo diría es que el Consejo Constitucional actual es la interrupción del proceso constituyente. Lo que gusta. ocurre hoy día Me gusta. es la puesta en juego de un proceso de redacción constitucional que interrumpió el proceso constituyente anterior, ¿no? Yo creo que es muy importante para cualquier proyecto emancipador comenzar a hablar en otra lengua. Tenemos que hablar en otra lengua. Para mí, que yo trabajo con la filosofía, que trabajo con conceptos, es muy relevante cómo hablamos. Por eso siempre soy como quisquilloso con la terminología. En ese sentido, ¿qué es lo que fue el golpe de Estado? No fue simplemente una locura de los militares, fue la usurpación oligárquica. ¿Qué es lo que es el Consejo Constitucional hoy día? Es un consejo básicamente de redacción constitucional que interrumpió el proceso constituyente, ¿no? Pero que no es el proceso constituyente, porque el proceso constituyente implica una imaginación histórica y política que precisamente ha sido neutralizada, ¿no? Ha sido expropiada, como dices tú, Ale, ¿no? La Ale bien dice cuando remite a los partidos políticos, ¿cierto? Claro, los partidos políticos que tienen en total 420.000 militantes, Entre todos. entre todos, ¿ya? Que llega a ser vergonzoso. Claro. Y no todos los partidos políticos están incidiendo, sino que la hegemonía está situada en la derecha y particularmente en republicanos que
y la UDI que quiere vestirse republicano y tiene toda esa... Sí, tiene la pelea ahí. Ese Mira, travestismo, ¿Quién es ¿no? más de derecha para sacar más Claro, votos? tocayo, Exactamente. usted puede discrepar conmigo, pero lo que yo pienso por lo menos No es quiero que... discrepar con usted. Es que este proceso para mí está muerto. Yo creo que va a ganar el rechazo. Sí. Y yo no acepto esa falsa dicotomía de que o la constitución republicana de Kast o la constitución de Pinochet. Porque para mí la constitución del 80 está muerta. Claro. Y por más de que no están las condiciones para un tercer proceso inmediato, no va a pasar mucho tiempo, muchos años, para que aparezca una nueva oportunidad. Y yo prefiero esperarla. Estoy muy de acuerdo con usted, fíjese. ¿Ve? No está en Yo desacuerdo. voy a votar en Rodrigo. contra. Y Casi- yo quiero decir Parecería al que tiro. todos por aquí, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que vote a favor. Voy a votar en contra sí o sí. Claro, Y pero lo lo dice- digo y lo manifiesto. Pero lo que dice Rodrigo es muy interesante, porque en el fondo no deberíamos votar en función de la dicotomía nuevamente. Siempre en Chile se vota contra la espada y la pared, digamos, Sí, ¿no? no, Algo así espantoso. como o votas por el progresismo o llega la ultraderecha, digamos, ¿no? Claro. No, aquí lo que dice Rodrigo es muy cierto, es decir, la Constitución del 80, digámoslo de manera más profunda, el pacto oligárquico de 1980 está muerto ya, ¿no? Está muerto, ¿no? La revuelta lo sacó, ¿no? Le sacó la legitimidad, ¿no? Mostró que ese pacto era pura violencia arbitraria, pura usurpación oligárquica. En ese sentido, si se rechaza, va a tener que haber otro proceso que seguramente lo van a lanzar por una reforma al Congreso, ¿no? Pero esa Constitución del 80 ya, ese pacto oligárquico del 80 está muerto. O habrá como otro dices tú. proceso en 5 años más, 7 años Eventualmente. más. Y la historia tiene una mirada larga, por eso que yo Exactamente. no acepto esa dicotomía. Y discontinua. Y ya que ustedes no aceptan esa dicotomía, ¿van a anular o van a votar en contra? No, yo voy a votar en contra hasta el minuto. Todavía, no Sí, sé, obvio, a lo mejor falta, pero- Beatriz Evia se pega en la cabeza y redacta No un la par de dejan cosas ni buenas. hablar, no la dejan ni hablar. Pero no lo creo. La Entonces, tienen callada. y además yo siento que está un poco el vínculo de la gente con este proceso, que va a haber poca participación, es muy probable que sea rechazado. Y no hay que pensar que volvemos al punto del 18 de octubre del 2019, para nada. Claro. Yo creo de que es parte de un continuo donde, si bien ya hemos desperdiciado 2 procesos, va a venir un tercero y habrá que esperarlo. Y el de la, y el de la Bachelet, Ahora el punto 2,5. Sí. Ahora, el punto clave ahí es que las constituciones en Chile, desde la de 1833 en adelante, han sido siempre manufacturas oligárquicas, Sí, claro. y han sido siempre instaladas por la violencia, ¿ya? Por distintos tipos de violencia. Entonces, Claro. ese es el punto sobre el cual deberíamos pensar, ¿no? Es decir, a propósito de las dinámicas históricas, etcétera, precisamente, en la medida en que el proceso constituyente quedó interrumpido por este nuevo proceso de redacción, la pregunta es ¿qué actoría política hoy puede restituir ese proceso constituyente? Ya no para ahora, sino para más a largo plazo. Muy bien, con eso, Rodrigo Carmi, ¿quiere decir usted si va a anular o a votar en contra? ¿O se lo va a guardar? Si la fiesta de los pueblos se toma el Consejo Constitucional, yo voy a votar a prueba. Pero Eso es como bien eso difícil. no va a pasar. Y además no hay apruebo, po. No hay Es apruebo, a sí, favor y en es contra. a favor y en Y eso va a contra. enredar bueno, a la a favor. gente, ¿eh? Pero es muy importante hacer pedagogía con esto. Porque la gente tiene el chip de la apruebo o rechazo. Y puede llegar confundido el día de la Nah, votación. Llegan confundidos, sí. O sea, cuando dijimos hay que votar por alguien de la lista D y votaban por la lista D completa, fue como pasa. Entonces yo quiero ser súper categórica. Sí. La cosa va Ahora, a tener a favor, en contra. Una última cosa, Ale, solamente a propósito de la interrupción del proceso constituyente, ¿no? Y a propósito también del golpe de Estado que le hemos dado, se le ha dado Claro. como caja al golpe de Estado. Bueno, en mi lectura, al menos, lo que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado fue la consumación de un golpe civil y parlamentario. Acá hubo un golpe civil y parlamentario que hizo posible que el Senado y el Parlamento se tomara el poder, ganara el poder constituido por sobre el poder constituyente y se constituyera, se armara, se resolviera un proceso que interrumpió el proceso constituyente en favor de este proceso de redacción, ¿no? Por eso, en su momento, yo dije que el proceso del Consejo Constituyente, la elección del 7 de mayo, lo dijimos acá cuando vine para acá, era un proceso anulado de suyo, ¿no? Era un proceso anulado, o sea, que tú votaras lo que votaras, ibas a votar nulo, Claro. ¿no? Porque lo único que iba a ganar ahí era la vanguardia de la oligarquía contemporánea chilena,
que es el Partido Republicano. Oye, Y fue lo que pasó. La nulidad tuvo un altísimo... altísimo. Así es. altísimo. Yo lo llamé a votar nulo, pero digo, votar en ese minuto era anular tu voto, digamos, era una votación que no tenía una incidencia decisiva. Sí, digamos. Claro, no era verdad, era prácticamente no vinculante, increíble. Bueno, Agradecemos. agradecemos por supuesto la sintonía, la buena onda, los me gusta, los compartir. Y a Rodrigo Carmen, ayudarnos tremendo con todo agradecimiento. Muchas Muy gracias a grande, ustedes. y la gente lo ha valorado un montón en la comunidad. No, Sí, muchas somos gracias. una comunidad Muchas muy gracias a activa ustedes. nosotros. Muchas gracias por la escucha. Y cuando en 15 días más ya esté disponible el libro para que nos podamos contar dónde comprarlo. Sí, yo se los voy a traer, por Y supuesto. traer uno para regalar a la sortear gente. po. a la comunidad. Sí, Sí, sí. exacto. Sí, pues ahí preguntan, ¿dónde pueden encontrar el primero? El Fantasma Portaliano 1. Está en la página digital de la UFRO, se puede bajar gratuitamente. ¡Wow! En la biblioteca digital de la Gratuito y UFRO. calidad. Hay cosas gratuitas y de calidad. Pero En la- también si alguien lo quiere en papel. Ah, si alguien lo quiere en papel. Tienen que imprimir lo que bajan. Ya, pero alguien quiere comprarlo. Hay un no sé, pero yo sé que hay un ejemplar todavía que queda en cafebrería. En la cafebrería, en Ñuñoa, vaya a la cafebrería. Por Dula Almeida, ya. a la altura de la Plaza Ñuñoa. Ahí está la cafebrería. Ahí está el Fantasma Portaliano 1. Usted pregunta Oye, ahí por Camilo está al lado de mi Brodsky, casa y no la y lo conozco. pide. ¿No la conoce? No, y está al lado de mi casa, voy a ir a visitar la Y cafetería. te compras el fantasma portaliano. Vamos a Claro. tomarnos un café ahí. Muy bien, muy Me pasáis bien. a buscar a mi oficina que está ahí. Está por ahí cerca y nos vamos para allá. Y nos Muy vamos bien. para allá. Ya, me gustó. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Un abrazo para todas, todos, todes. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Rodrigo.